Bien, sean bienvenidos a este nuevo video para la materia de elementos de programación y estructuras de datos de la Universidad Mayor de San Simón. En esta ocasión, continuando con nuestro tema de programación orientada a objetos, vamos a hablar de un tema que pues a más de uno le puede dar un dolor de cabeza, ¿no? Que son los objetos y referencias. No nos vamos a meter mucho con algún ejercicio en esta ocasión, simplemente hablar de cómo es que Java interpreta esta, Java funciona con las referencias, ¿no? Cómo es que Java hace eso, ¿no? Y cómo nos puede afectar, cómo le podemos sacar provecho. Ahora bien, en este caso vamos a manejar un ejemplo bien sencillo de coordenadas, ¿no? Entonces vamos a crear una clase coordenada. Ustedes ya saben, coordenada en el plano cartesiano. Eh, lo vamos a manejar en un plano 2D. Entonces lo único que tendría que manejar es un X y un Y. Perfecto. Entonces ahí, como veían en el ejemplo, vamos a crear tres objetos. Acá voy a crear coordenada, la clase coordenada, y lo que tendría que hacer es decir que toda coordenada va a tener un X y un Y, ¿no? Entonces, public coordenada X, Y. Entonces, this X va a ser el X que me están mandando, this Y va a ser el Y que me están mandando. Listo. Entonces, así sencillo una coordenada con que maneje X, Y. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, voy a hacer mm, lo voy a manejar acá. O sea, esto simplemente es con temas explicativos, no es tanto el hecho de que funcione, el ejemplo funcione así siempre. O sea, no es necesario hacer un método static void main, pero para fines de pruebas lo vamos a colocar acá, ¿no? Entonces, aunque sí, no, lo vamos a colocar acá. Aún todavía no hemos visto la parte de hacer clases test, pero vamos a utilizar esto con el simple hecho de ver cómo funciona, ¿no? Entonces acá coordenada objeto 1 va a ser una nueva coordenada y le voy a pasar el 122, ¿no? Como en el caso de nuestro ejemplo. Acá, como ven, el 122. El objeto 2 va a ser igual 122 y el objeto 3 va a ser el menos 1, 1. Entonces, coordenada v2 va a ser new coordenada 122, coordenada v3, que va a ser una nueva coordenada menos 1. Y bueno, ahorita como ustedes están viendo, el objeto 1 y el objeto 2 prácticamente están guardando la misma información, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo acá me creo una coordenada O, ¿no? Una O cualquiera, que sea null? Como saben, y si no les aviso en esta ocasión, cuando hablamos ya de temas de clases, temas de objetos, la palabra new nos indica que estamos creando un nuevo objeto, en este caso un nuevo objeto de la clase coordenada. Cuando yo le digo null, implica que voy a guardar un objeto que no existe. ¿Eso qué quiere decir? Que acá estoy reservando el espacio de memoria
pero acá no le estoy poniendo nada. ¿Ok? Eso tal vez sea un poco complicado de entender ahora. Simplemente es como si acá yo comprara no, ¿cómo es? Usara una caja de zapatos y acá pusiera unos tenis, una caja de zapatos y otros tenis, una caja de zapatos y tal vez, no sé, unas sandalias, y acá una caja de zapatos, pero la dejo vacía, ¿no? Entonces sería algo así, una analogía para ir entendiendo. ¿Qué es lo que pasa? System.out.println. Quiero saber si objeto 1 es igual a objeto 2. Entonces, ustedes ya saben, objetos, para comparar objetos, existe el método equals, que acá está, equals. Entonces, yo quiero saber si el objeto 1 es igual al objeto 2. Ya habíamos hablado, objeto 1 y objeto 2 están guardando la misma información, ¿no? Están haciendo referencia a la misma coordenada. Entonces, esto lo que nosotros esperaríamos es que nos devolviese true. Pero a ver, nos dice objeto 1 es igual a objeto 2 false. Entonces, ¿qué ha salido mal? ¿Qué es lo que ha sucedido? A ver esto, déjenme arreglarlo. Ahí está. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué objeto 1 no es igual a objeto 2? Si acá yo estoy revisando y tienen la misma información. Bueno, esto básicamente es porque cuando yo creo un objeto con la palabra new, en memoria estoy creando un espacio un espacio solo para guardar esos datos. Recuerden, una coordenada está basada en un punto X y en un punto Y, ¿no? Entonces, si yo pongo new, la palabra new, para crear el objeto, me va a reservar el espacio de memoria necesario para que el objeto se cree. Es decir, en este caso, para guardar dos datos. ¿Qué sucede con el objeto 2? Cuando yo creo con la palabra new, estoy creando un nuevo espacio de memoria. ¿Para qué? Para guardar los mismos datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con equals? Va a decir objeto 1 es igual a objeto 2. Entonces, equals, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir objeto 1 a qué lugar está apuntando. Acá. Objeto 2, ¿a qué lugar está apuntando? Acá. ¿Es el mismo lugar? No. Entonces, siguiendo con el tema de las cajas de zapato, estaríamos diciendo objeto 1 y objeto 2 son la misma caja de zapatos. En este caso no, son cajas distintas. Entonces, eso es lo que a nosotros nos tiene que dar una idea de qué hacer y cómo interpretar los resultados cuando llamamos al método equals. Entonces acá, si yo digo system.out.println, el objeto 1 es igual a O. Recuerden que O es vacío, ¿no? O sea, no hay nada, no he guardado nada en esa caja. Entonces, OV1 equals O. Lo cierro. Y de nuevo me dice false, pero esta vez tiene sentido, ¿no? En esta caja he guardado un zapato y en esta caja pues no he guardado nada. Obviamente están distintos. Pero acá y acá estoy guardando lo mismo, los mismos datos. ¿Eso qué quiere decir?
que como no es el mismo espacio de memoria, no me va a funcionar. Entonces system.out.println o no, sería guardo el valor de OV1 en O. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que O ahora va a ser OV1. Hago esa asignación y vuelvo a preguntar. Lo vamos a hacer con OV2 mejor. OV2. OV2. Listo. Entonces ahora estoy guardando el valor de mi objeto 2 en este que antes era nulo. Veamos cómo funciona. Entonces, ok. He comparado el objeto 1 con el objeto 2 y me sale falso. Comparo el objeto 1 con el objeto O y me sale falso, ¿no? Luego guardo el valor del objeto 2 en O. Y ahora pregunto, OV2, el objeto 2 es igual a O y me dice que sí. ¿Por qué esta vez me ha respondido que sí? Pues básicamente ha sido hacer esto. Bien decíamos que cuando uso la palabra new es como conseguir una caja nueva, ¿no? Para guardar esos datos. Y como O en realidad pues estaba guardando una caja vacía en realidad, o sea, no tenía nada. Lo que he dicho, bueno, ahora el objeto 2 y O van a ser la misma caja. Entonces sucede esto. Ambos son la misma caja. ¿Qué significa? Que cuando yo pregunte si objeto 2 es igual al objeto O, me va a decir que sí. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando del mismo lugar, de la misma caja, del mismo espacio de memoria. Ok, entonces, ¿cómo puedo usar yo eso a mi favor? ¿Cómo puedo cómo puedo interpretar esos valores? ¿Funciona así siempre? La verdad es que sí, funciona así siempre. Y no significa que no podamos hacer nada al respecto, ¿no? Podemos intentar mejorar la implementación para decir que en vez de comparar si son la misma caja, compare los valores de estos objetos, ¿no? Ya decíamos, el objeto 1 y el objeto 2 en realidad hacen referencia a los mismos datos. Entonces, debería salir que son iguales, debería, ¿no? Entonces, a ver, si volvemos acá a nuestra clase y yo quiero que esta vez @override, esta vez yo le voy a decir cómo quiero que funcione el método equals. Entonces, public void public boolean equals object o. Entonces, en este caso, para saber si nuestra coordenada es igual a cualquier otro objeto, acá tenemos que hacer este método súper general. Tenemos que saber si es igual a cualquier otro objeto. Entonces voy a tener un boolean respuesta, un boolean iguales. Ya muchos tal vez han visto cómo se implementa esto. Entonces return iguales y digo, yo lo primero que tengo que asegurarme es de que estemos hablando en el mismo idioma. ¿Qué quiere decir eso? Que este objeto nos sea una coordenada pues camuflada, ¿no? Bajo el polimorfismo. Entonces acá yo tendría que decir si O es una instancia de coordenada, es decir, está ahí camuflada, ocultándose, coordenada, otra
yo lo que puedo hacer es transformarla, ¿no? Coordenada O. Entonces yo digo, si la x que yo tengo es igual a la x que tiene la otra coordenada y la y que yo tengo es igual a la y que tiene la otra coordenada, entonces son iguales. Caso contrario, pues sigue siendo false. Compilamos, listo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Recuerden, esto nos daba false, esto nos daba false y esto nos daba true, ¿verdad? Ahora, después del cambio, ¿qué nos dará? Revisemos. Compilo. Esto de acá no lo necesito. Lo ejecuto. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? El objeto 1 es igual al objeto 2. El objeto 1, bueno, recordemos, ¿no? Esto es la coordenada 122, 122, entonces son la misma coordenada. Esto es el 122. Esta es una caja vacía, o sea, no está guardando nada, simplemente has reservado la memoria. Y obviamente es falso, ¿no? Guardo el valor y aquí lo que estaría haciendo es comparar si 122 es igual a 122. Entonces obviamente es true. Así que aquí, después del cambio, este se vuelve true y este sigue siendo false y este sigue siendo true. ¿Listo? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar? Una de las ventajas de hacer esto, de manejar este método equals y hacer el uso de referencias, es que me facilita al momento de usar util ArrayList. Me facilita mucho el usar ArrayList. ¿Por qué? Porque ArrayList lo que hace es manejar objetos, entonces indirectamente hay referencias, ¿no? Tú no las estás creando, tú no estás buscando hacer referencias, pero ArrayList al crear los objetos, bueno, al requerir los objetos, sí los está utilizando. Entonces, ahora, ¿cómo podemos modificar nuestro ejemplo? Acá, system.out.println. Lo que necesitaríamos es tal vez una lista de objetos y preguntar si es que existen o no existen coordenadas, ¿no? A ver, sí, lo vamos a terminar haciendo acá. Ya, a ver, lo vamos a hacer mediante métodos, no por acá, mejor. Voy a tener acá un private array list. No, creo que para este caso coordenada no nos va a servir. Usaremos este de clase persona, ya que lo tenemos acá. Persona, en realidad, pues lo único que tiene es un nombre y nada más, ¿no? Entonces me voy a crear una clase de registro para que empleemos mejor nuestros conceptos.
Entonces un registro de personas, una lista prácticamente, ¿no? Entonces, por llamarlo de otra forma, import java.util.arraylist. Perfecto. Entonces acá lo que voy a tener es un private array list de personas que sea mi lista. Entonces mi constructor, como es una lista, como es un registro de personas, pues al principio el registro siempre va a estar vacío. ¿Ok? Voy a necesitar un método para añadir personas, ¿no? Entonces void añadir persona y una persona P. Entonces, como ahora yo estoy registrando una persona, bueno, lo voy a llamar registrar. Lo único que tendría que hacer es usar el método que me permite añadir elementos a mi lista. Array list persona. Acá. Entonces, ¿cuál es el método que me permite añadir objetos? El add, ¿no? Entonces, ¿yo qué objeto quiero añadir? Este objeto llamado P. Registro la persona, listo. Ahora, ¿qué pasa? Quiero buscar una persona en la lista. Entonces, public boolean persona registrada y una persona P. Quiero saber si esta persona está registrada o no. Entonces, recordemos que lista contiene, bueno, tiene un método, el método contains, que nos permite saber si un objeto es parte de la lista o no. Entonces, si ya tengo ese método que me da la respuesta, lo único que sería es decir return lista.contains. Perfecto. Entonces, a ver, voy a crear un nuevo registro. Esto ya es interacción con objetos. Voy a crear una persona llamada José. Listo. Entonces acá yo le digo, quiero registrar a esta persona. Quiero registrarla. Y listo. Entonces veamos nuestra lista. Nuestra lista tiene un elemento que es la persona llamada José. Perfecto, entonces José ya se va. Voy a registrar otra persona llamada Carla. Registro la persona. Perfecto. Y Carla se va. Entonces nuestro registro ahorita tiene dos personas, una llamada José y la otra llamada Carla. Perfecto. ¿Qué pasa si yo quiero saber si José estaba registrado o no? Entonces José vuelve y dice, me he olvidado, soy despistado, no sé si me he registrado. Entonces preguntemos. Recuerden, acá José está inscrito. Pero ahora yo estoy preguntando si José está inscrito. Y me dice false. ¿Pero por qué? Si yo acabo de ver en mi lista y sí está José. Ahora quizás alguno no falta el gracioso que diga, no, pero es que puede ser otro José, que es su apellido. No, no, eso no. En este caso es lo mismo que hablábamos de coordenada, ¿no? Necesitamos sobreescribir el método equals, public boolean equals. Entonces acá recibo un object o, y en este caso las personas con quienes se tendrían que comparar con otras personas. Entonces boolean iguales va a ser false, return iguales. Entonces si o es una instancia de persona, entonces recién podemos charlar, recién podemos hablar en el mismo idioma. Entonces persona, otra va a ser
un casteo de persona al objeto O. Entonces digo, si mi nombre es igual al nombre de la otra persona, entonces sí son iguales. Listo. Entonces compilamos. Perfecto. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Voy a crear acá una persona llamada José. La voy a registrar. Acá, como ven, mi lista en un primer momento está vacía, no tiene nadie registrado. Lo registro. Ahí, bueno. Acá registro. Ahora en mi lista hay una persona que se llama José. José se va. Añado otra persona llamada Carla. La registro. Carla se va. En mi lista ahora hay dos personas. Una de ellas es Carla y la otra es José. Perfecto. Ahora José vuelve y quiere saber si es que ya se ha registrado, ¿no? Sabemos que José es muy despistado. Entonces, queremos saber si José ha estado registrado. Recordemos que hace rato hemos ejecutado este método y nos ha salido que era false. Y ahora es true. Todo que gracias a este método equals. Entonces, en registro, ¿qué es lo que ha pasado? El contains ya sabe funcionar, ya sabe qué es lo que va a hacer. ¿Y qué es lo que hace? Pues va a llamar a este método, el método equals. Si yo no lo tengo, pues ¿qué va a suceder? Va a pasar lo de las referencias con los objetos, ¿no? Entonces, acá recordemos que la referencia al objeto es simplemente la flecha, ¿no? Es apuntar. Si yo cambio la referencia, es simplemente decir a quién estoy apuntando, ¿no? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado con esto, porque en este caso, si yo no redefino el método equals, o sí es igual al objeto 3, pero el objeto 2 no es igual al objeto 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de distintas cajas, ¿no? En este caso, O y el objeto 3 son la misma caja, entonces sí son iguales. Incluso hasta los datos, ¿no? Porque es la misma caja. Bien, esa sería un poco la explicación. Eh, después, algo más para mencionarles. Acá, en registro, yo quiero saber si, digamos, el registro está vacío. Public boolean registro vacío. Pues ArrayList también nos provee un método para saber esto, ¿no? Entonces, yo estoy ofreciendo un curso y estoy eh, registrando personas para la inscripción y quiero saber cuántas personas llevan registradas hasta ahorita, ¿no? Entonces, si el registro está vacío, pues ya me tendré que preocupar, ¿no? Empezaré a hacer publicidad, empezaré a pagar promociones por redes sociales y demás. Entonces, aquí lo único que tendría que hacer es return lista.isempty. Entonces, ArrayList ya nos provee un método con el cual nosotros podemos saber si es que la lista está vacía. Entonces, esto de acá nos retorna una respuesta boolean. ¿Qué quiere decir eso? Que yo la puedo utilizar para condicionales. Puedo decir, si la lista is empty, entonces mando un string, un reporte, o le añado, no sé, cosas así, ¿no? Entonces podemos manejar esto para hacer condiciones o ciclos, todo lo que nosotros veamos convenientes con una respuesta boolean. Después otro método más que podemos utilizar tal vez, clear, ¿no? El clear, digamos, public void curso terminado.
Cuando el curso termina, pues nuestro registro tiene que vaciarse. Entonces, si el curso ha terminado, lista.clear. En este caso, si yo acá creo un registro, creo una persona llamada José, la añado a mi curso, al registro de mi curso, José se va tranquilo a su casa, sucede el evento, sucede el curso y bueno, antes de pasar, digamos, quiero ver si es que mi registro está vacío, entonces está funcionando, obviamente tenemos un inscrito. Quiero que el curso termine, entonces ahorita hay un inscrito, aprobado, felicidades, es egresado, todo bien. El curso termina y ahora ya no hay nadie, ¿no? Todo se ha borrado. Entonces, los métodos que podremos aquí resaltar son el contains de ArrayList, métodos de ArrayList, el contains, que sí o sí requiere el método equals, el método isEmpty, que nos dice si la lista está vacía o no, el método clear, que es prácticamente para borrar todos los datos de nuestra lista. Perfecto. Entonces, bueno, esa sería un poco la explicación de lo que sería objetos, referencias y un poco de ArrayList por ahí también, ¿no? Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, me la pueden hacer saber. Yo creo que voy a buscar tal vez otro ejercicio para fortalecer estos conceptos. Y si no, pues voy a estar atento a qué es lo que me pueden pedir. Bueno, muchas gracias por ver. Hasta luego.